Hola a todos, mi nombre es Liz Posada y bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme. Hoy Génesis del capítulo 3 al 4 y Moisés capítulo 4 al 5. Bienvenidos una vez más, me encanta tenerlos hoy aquí. Hoy se abre el telón y entramos al Edén. Estos capítulos no son simplemente un relato de una caída, sino el momento en el que el plan eterno de Dios comienza a moverse con poder, como lo hablamos la clase pasada. Aquí vemos cómo la agencia se pone a prueba, cómo el adversario actúa sin conocer la mente de Dios y cómo decisiones aparentemente frágiles abren la puerta a algo infinitamente más grande. Progreso, experiencia y redención. Esto no es solo un relato para culpar, sino, creo yo, para comprender. No es una historia de fracaso, sino el inicio consciente del cambio del convenio. Algo que debemos entender para empezar esta clase es que hay muchas verdades claras y preciosas que se han quitado de la Biblia. Así que algunas de esas verdades están profundamente arraigadas en cosas como las que encontramos en Moisés capítulo 1, que es la identidad de Dios, nuestra identidad y la identidad de Satanás. Él quiere que esas cosas se eliminen, porque si no están claras, el hombre, el propósito, el nombre, el propósito y la posición en la vida, entonces es un poco más fácil tentarnos en ciertas cosas. Por eso es asombroso que tenemos lo que tenemos de la Biblia y luego entonces añades estas perspectivas de los profetas o específicamente la de José Smith y después de la revelación continua de los profetas que nos dan más comentarios sobre ciertos eventos de la caída. Y eso no significa que no tengamos, o no significa que tengamos que descartar o desechar todo lo anterior. Tomamos todo lo bueno y simplemente seguimos añadiendo para acercarnos cada vez más a la verdad completa de lo que realmente ocurrió aquí. Así que desarrollemos esto brevemente. Hemos señalado que tenemos personas claves en este plan de salvación, que no aparecen completamente identificados por nombre en el relato de Génesis. No obstante, la identidad completa de Dios en Génesis es una historia hermosa, pero Primera de Moisés, nos da una explicación mucho más poderosa de quién es Dios y de quiénes somos nosotros dentro de la tipología de Moisés. Y luego con el nombre e identificación de quién es Satanás. Nuevamente, Satanás básicamente no aparece nombrado en el relato de Génesis, así que otra vez, si estás viendo una obra de teatro y los personajes principales, Dios, el adversario y nosotros, a quienes Dios está tratando de salvar, no están plenamente identificados, pues vas a quedar un poco confundido acerca de qué se trata toda la obra. Pero hay un plan y ese es el plan de salvación. Esta revelación que viene a través de José Smith es sorprendentemente hermosa, es increíble. Así que volvamos al versículo 1. Dios está hablando a Moisés y dice entonces esto. Ese Satanás, a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí, diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Observa que este es un versículo que no está en el relato bíblico. Lo recibimos a través de José Smith. Esta visión del mundo premortal donde Satanás se presenta con esta oferta. Oh, yo los salvaré a todos. Cuando yo era más joven solía pensar, ay, qué lástima, porque Satanás no ganó, porque habría sido pues muchísimo más fácil si todos pudiéramos haber sido salvados inmediatamente. Pero a medida que he crecido más y me he dado cuenta de esto, esa fue la mentira más grande que jamás se ha dicho en la historia de la existencia. Los salvaré a todos, bajo la condición de que Dios me dé toda la gloria a mí. Es impresionante cómo Dios describe los siguientes acontecimientos. Mira el versículo 2. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. ¿Ves que Satanás ya había venido como adversario, incluso allá arriba, para apartarnos de aquel que había sido escogido desde el principio? Jehová, o el unigénito del Padre en la carne, quien fue Jehová en la vida premortal, fue el escogido desde el principio y Satanás trataba desde el principio de alejarnos de él. Observa
lo que Jehová dice al Padre aquí. Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Esa adición al relato bíblico es hermosa porque se conecta directamente con su sacrificio expiatorio. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres, que se haga lo que tú deseas y que la gloria sea tuya para siempre. Y verás que él usa este concepto o esta frase en algunos otros lugares, como en Doctrina y Convenios 19, después de describir su sufrimiento infinito y llamarlo sus preparativos entre los hijos de los hombres. Una vez que termina de describirlo, dice, sin embargo, gloria sea al Padre. Es asombroso como siempre está enfocado en darle la gloria a su Padre. Quiero detenerme entonces un momento aquí, en la palabra gloria. La palabra hebrea, kabod, o sea, gloria, está asociada con estas palabras: honor, gloria, peso, esplendor, riquezas, honorable, abundancia, majestad y cosas preciosas. Esta es una palabra cargada con un significado profundo y Satanás quiere todo eso para él. Y lo que vamos a aprender es que Jesucristo está dispuesto a desempeñar este papel de redentor y tomar todo el sufrimiento sobre sí mismo, como todas las bendiciones siendo dadas a nosotros mientras Dios recibe el trono. En cambio, Satanás no quiere ningún sufrimiento. Él está secretamente tratando de destruirnos. Podríamos entonces usar el concepto del libro de Mormón de los ladrones de Gadiantón. ¿Recuerdan? Su intención era asesinar, robar y saquear en secreto para obtener las ganancias. Me pregunto de dónde habrán sacado esa maravillosa idea. Me pregunto quién los inspiró. Eso es exactamente lo que Satanás está haciendo en estos versículos. Mira entonces el versículo 3. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor, le había dado y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Él está tratando de apropiarse de todo y no puede permanecer en el cielo. Ahora, esto se conecta con Apocalipsis a capítulo 12, donde es arrojado del cielo a esta tierra. Mira entonces el versículo 4. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos al cautiverio, cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Y ahora, por favor, prestemos atención a esta frase. Y llegó a ser Satanás. Así que Lucifer, el hijo de la mañana, este ser maravillosamente poderoso en el mundo premortal, cae. C.S. Lewis comparte esta idea y dice que no haces demonios a partir de ratones o cucarachas, ni de cosas bajas. Dijo que haces demonios a partir de ángeles, y cuando más alto es el ángel, más bajo es el demonio cuando cae. Eso nos dice algo sobre este hijo de la mañana, Lucifer, antes de su caída. ¿Cuán alto, cuán maravilloso y cuán influyente debió haber sido, y cuán grande entonces fue su caída? Así que describamos esto brevemente. Las palabras Lucifer y Christopher, en realidad, ambas provienen de la idea de portador. Luce significa luz, Cristo. Y Christopher es un portador de Cristo, alguien que lleva dentro el nombre de Jesús. Así que Lucifer, su nombre original significa portador de luz. Dios es la fuente de toda luz, toda verdad y todo conocimiento. Mira lo que sucede entonces aquí. Sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él. Sí, a cuantos no querían escuchar mi voz. Es interesante que alguien que una vez tuvo tanta luz y conocimiento, ahora la rechace y trate de convencernos a nosotros de rechazar también esa luz de la verdad. Y me resulta poderoso que Dios, que tiene toda la verdad, nos haya invitado a buscar y enfocarnos en toda la verdad y desechar cualquier mentira, cualquier cosa falsa, cualquier cosa que no sea luz, cualquier cosa que no provenga de Dios. Si queremos llegar a ser como Dios, tenemos que rechazar todo lo que Satanás ha convertido y no caer en su trampa de amar las mentiras o los rumores de mentiras, sino de ser como un Christopher, un
portador de Cristo, alguien que enseña, que busca la verdad, que rechaza todo lo que no es verdadero. Entonces observa nuevamente el versículo 3. Dice que él procuró entonces destruir el albedrío de las personas. Y nos trasladamos entonces ahora al jardín de Edén con Adán y Eva. Y en el versículo 5 es donde el relato bíblico retoma la historia, hablando de la serpiente. Notarás que en estas partes del jardín de Edén de la Biblia nunca se le llama el diablo, ni de hecho la palabra diablo ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Tienes que llegar hasta el libro de Mateo para encontrar la palabra diablo. Así que simplemente se refiere como serpiente. Mira el versículo 5. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquiera de las bestias del campo que yo, Dios el Señor, había hecho. Satanás incitó el corazón de la serpiente porque se había llevado a muchos en pos de él y procuró también engañar a Eva porque no conocía la mente de Dios, de manera que procuraba destruir al mundo. Vamos entonces a dividir esto. También para engañar a Eva, porque noten esto, él no conocía la mente de Dios. Ahora, queridos hermanos y hermanas, esto es muy importante de destacar. No sabemos cuánto de los detalles más finos de la creación y la caída y la expiación se discutieron en los concilios de los cielos antes de que Satanás fuera expulsado. Simplemente no lo sabemos. Cada uno puede tal vez tener su propia idea acerca del nivel de entendimiento que el diablo pudo haber tenido sobre la caída antes de ser echado fuera. Así que si hacen una comparación lado a lado, comenzando ahora con este versículo 5 y el versículo 6 de Génesis en el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, siguiendo con el relato, notarán que hay bastantes cosas que se añaden aquí y que José Smith nos da una mayor claridad. Y esa pequeña cápsula es una de ellas. Satanás no conocía la mente de Dios. Esto significa que él está tratando de destruir la agencia del hombre, está intentando derrocar el plan de Dios, está tratando de desviarnos y parece pensar que al lograr que ellos coman del fruto del árbol del conocimiento, que lo veremos en unos momentos, va a arruinar el plan de Dios, solo para descubrir después que, en realidad, eso ayudará a que el plan de Dios avance. Así que cuando usamos las escrituras de la restauración y no solo el relato bíblico, podemos ampliar el conocimiento que tenemos, porque nuevamente debo volver a este punto. Si hablas con amigos o familiares de otras denominaciones cristianas o incluso de otras religiones del mundo, en muchos casos ellos también se remontan al Edén. En el judaísmo y en el islam existen variaciones sobre lo que sucede en el Edén. La mayoría de ellos miran este relato y quieren reprender o culpar a Eva y a Adán, mientras que nosotros reconocemos, según el Libro de Mormón y las escrituras de la restauración, que si ellos no hacen lo que está a punto de suceder aquí, entonces todos nosotros todavía estaríamos en el cielo, dando vueltas sin hacer nada y seguramente diciendo: podemos empezar ya. Nos gustaría tener la oportunidad de nacer. Así que noten que él busca destruir al mundo. Ahora, comienza este diálogo. Y de hecho, permítanme hacer un comentario rápido. Es interesante cómo el relato de Génesis preserva esto. Hay una conexión entre la serpiente y el engaño. Existe un juego de palabras subyacente que a los oyentes hebreos les parecía bastante interesante. La palabra serpiente es nahash y para engañar es nahash. Y si estuvieras escuchando esto en hebreo, notarías la conexión. La serpiente o el adversario intenta engañar a las personas, lo cual tiene mucho que ver con el engaño, la astucia, convencer a las personas de hacer lo contrario. En otras palabras, sacarlas del camino del convenio. Aunque, como lo veremos, Dios tenía una visión mucho más amplia, muy por encima de lo que este supuesto astuto y sutil serpentillo conocía. Dios entendía que para estar en el camino del convenio, esta transgresión, este cruzar un límite, era en realidad un acto crucial que debía ocurrir. Y ahí es donde entra la belleza de la restauración moderna.
Sin el libro de Mormón, sin las traducciones de José Smith y los profetas modernos, tendríamos que llegar a la conclusión de que esto fue un terrible error y que no hubo nada bueno en la caída. Sin embargo, la caída no fue el fin de la esperanza, sino el comienzo de nuestra posibilidad de llegar a ser como Él. Al entender quién es Dios, quién es el adversario y quiénes somos nosotros, dejamos de caminar entonces confundidos y comenzamos a vivir con intención. Elegir, caer, levantarnos y seguir adelante no nos aleja de Dios. Cuando lo hacemos con fe, nos acerca mucho más a Él. Queridos amigos, que estos capítulos nos recuerden que no estamos aquí por error, que la agencia es un regalo, el albedrío es un regalo sagrado y que gracias a Jesucristo, cada paso en este camino tiene redención, sentido y una gloria eterna que tal vez aún no comprendemos. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, eso fue todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Ahora llega el momento en donde tú abras tus escrituras y con esta nueva perspectiva puedas encontrar la maravilla de lo que está sucediendo aquí, cómo esto te refleja a ti, cómo te lleva esto por un momento a ti personalmente al Edén, cómo tú interpretas por un momento a Eva, cómo interpretas por un momento a Adán. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirte? Espero que recibas mucha revelación y encuentres cosas que estás buscando para tu vida. No siendo más, recuerda vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.